hermanos, muy buenos días una vez más. Queremos pedirles perdón, la transmisión se cortó. Nos da mucho contentamiento que haya sucedido eso, porque significa que el diablo nos está peleando. Y qué bueno que el diablo esté detrás de nosotros. Nos da mucha felicidad saber que nada en la vida es fácil, todo es una conquista, todo es una lucha, todo es una pelea. Y lo hermoso de todo esto es que Jesucristo está peleando por nosotros. Una vez más, para beneficio de todos nosotros, voy a leer el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. La Biblia nos dice así: sino que en los días de labor del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El capítulo 8, si fueran tan amables, en el versículo 1. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Oremos. Señor, te damos las gracias por tus misericordias, por tu bondad, por el privilegio, Padre, de poder dirigirnos a tus hijos a través de este espacio. Señor, tú sabes por qué pasan las cosas, tú sabes por qué sucede todo. Aquí estamos sin perder la calma, contentos y felices, sabiendo que tu mano poderosa está sobre nosotros y sabiendo que tenemos que bregar, Señor, en contra de la corriente de este mundo. Ayúdame y ayúdanos, en tu nombre precioso me encomiendo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos preciosos, estamos por la gracia del Señor mirando el estudio de los 7 sellos. Estamos en la lección número 37. Nos encontramos ya adentrándonos en el séptimo sello. A lo largo de mis 40 años en este mensaje, escuché a grandes hombres de Dios, ilustres, decir que el hermano Branham no dijo casi nada en el séptimo sello. Estaba meditando en esta mañana acerca de esa declaración y llegué a una conclusión. ¿Cómo podría haber dicho algo si el séptimo sello es la mera venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo podría decir algo si el séptimo sello es la consumación de todos los tiempos? ¿Cómo podría haber dicho algo que Jesús no dijo y que el propio Juan no escribió? Aunque dijo muchas cosas, pero el séptimo sello tiene varios ángulos por donde uno puede mirarlos. El hermano Branham nos enseña que en el capítulo 8 de Apocalipsis se nos revela la escena del séptimo sello. Hemos estado hablando basado en lo que dice la Biblia y lo que nuestro profeta enseñó, que las edades de la iglesia están estrechamente ligados con el estudio de la revelación de los 7 sellos. En el capítulo 8 de Apocalipsis nos damos cuenta que este capítulo no tiene nada que ver con el capítulo 7. No tiene nada que ver. Cuando Juan escribió el capítulo 6 de Apocalipsis, solamente llegó hasta el 6º sello y después enmudeció. Cuando Jesús contestó las preguntas que sus discípulos les formularon en referencia al 7º sello o a la venida y el establecimiento del reino, él también contestó como Juan. Y en su contestación nosotros podemos ver los 6 primeros sellos, pero hizo un silencio cuando tuvo que hablar del 7º sello. ¿Y por qué? Porque él mismo dijo que ni él conocía el día ni la hora cuando el Señor vendría. Entonces, cuando Jesús respondió a sus discípulos acerca del tiempo del fin, Él les respondió hablándole acerca de los sellos. Él, nuestro Señor Jesús, tocó en sus respuestas los primeros 6 sellos. Mas cuando llegó al 7º sello, Él hizo un silencio.
Nuestro amado hermano Branham consideró de vital importancia que nosotros miremos y observemos un poco el capítulo 7 de Apocalipsis. En este espacio, o sea, el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, se abre una brecha entre el sexto y el séptimo sello. En otras palabras, es un puente. El capítulo 7 del libro de Apocalipsis es un puente para el capítulo 6 hacia el capítulo 8. O sea, es un puente que comunica, enlaza el sexto y el séptimo sello. Sabemos a través del mensaje lo que sucede en el sexto sello. Ya hemos aprendido. Ya sabemos por la gracia del Señor que el sexto sello es los juicios de Dios cayendo sobre esta tierra. Ya sabemos que el sexto sello es la grande tribulación. Ya sabemos que el sexto sello son los 2 olivos en operación. Ya sabemos que el sexto sello son los 144,000 judíos regresando a Dios. Entonces, el sexto sello es también el llamamiento de Israel. Todos nosotros sabemos, gracias a Jesucristo y su palabra, que Dios a propósito cegó los ojos de su hijo mayor Israel. Le puso, dice el profeta, escamas sobre sus ojos para que ellos no puedan reconocer su día y su mensaje. Entre todos los misterios que el ángel de Apocalipsis 17 vino a resolver o a concluir, se encuentra el misterio de la ceguera de Israel. Y ha sido un misterio para la gente. Y este misterio se cierne en una pregunta: ¿cómo es posible que el pueblo de Israel no haya reconocido su día y su mensaje? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel no haya reconocido al Mesías de Isaías 7:14, de Isaías 9:6? ¿Cómo es posible que no hayan recibido a quien tanto ellos estaban esperando? Los judíos en realidad saben lo que hablan y ellos saben que el Mesías tenía que ser Dios. Sin embargo, fueron cegados a tal punto que confundieron a Jesús con Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabían ustedes que Jesús fue confundido con Belcebú? Para gran parte de los doctores de la ley, para gran parte de los fariseos y saduceos, Jesús era Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero ¿por qué fueron cegados? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué su corazón se endureció? ¿Por qué no pudieron reconocer el cumplimiento de las profecías? Ellos estaban pidiendo por el Mesías. Ellos estaban gimiendo, estaban clamando. Si había alguien que estaba clamando y gimiendo, eran ellos, el pueblo de Israel. Dios contestó para cumplir su palabra, su clamor. Un abismo clama y otro abismo responde. Y aquí estaba este abismo respondiendo. Sin embargo, ellos lo pasaron por alto. Hasta el día de hoy, ellos todavía lo pasan por alto. Hasta el día de hoy, los judíos están con escamas en sus ojos para no poder mirar el cumplimiento de las profecías. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hacía, ya no digo que se hace, porque todos los misterios han sido revelados. ¿Por qué es que Israel negó a su Mesías? Porque el deseo de Dios era lidiar con nosotros, el pueblo gentil, y la única manera que ustedes, yo, nosotros hayamos tenido alguna vez la misericordia para nosotros era que Dios vele los ojos de su hijo mayor para que no le reconozcan. Hemos visto a través de las profecías de Daniel
que 70 semanas le fueron asignadas a su pueblo. De estas 70 semanas, Israel estaba cumpliendo sus semanas 70 y a la mitad se interrumpió. Cuando nosotros miramos el desarrollo del ministerio de Jesús, ¿cuánto tiempo Jesús desarrolló su ministerio? La pregunta es fácil de ser contestada: 3 años y medio. Quiere decir que cuando Jesús empezó a iniciar su ministerio, estaba comenzando la semana 70, la última semana asignada al pueblo judío. De esta semana Jesús predicó 3 años y medio, y cuando lo llevaron a la cruz, cuando lo crucificaron, la mitad de la semana 70 se interrumpió. ¿Y por qué se interrumpió? Se interrumpió porque Jesús, Dios, el Mesías, Cristo, volteó su rostro hacia el pueblo gentil. Ahora, las semanas que Dios asignó para su pueblo deben y tienen que cumplirse, sí o sí. Eso no tenemos ninguna duda. Y todos sabemos, todo estudioso de la Biblia, todo estudioso del mensaje sabe que esta mitad de la semana 70 se cumple cuando Dios se lleve a su iglesia. Muy bien, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, la Escritura nos habla del misterioso descenso de Jesús. Jesús empieza a descender y en su descenso hace 3 cosas: aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Estas son las 3 etapas en que se desarrolla el rapto. Sabemos que la primera etapa es aclamación, un tiempo de preparación, un tiempo de salida, un tiempo de hacer las paces, un tiempo de vestirnos, un tiempo de alistarnos. Pero aclamación también es un mensaje. Aclamación también es un profeta. No puede haber aclamación si no hay un profeta. Como nos dice la Escritura en el libro de San Malaquías, he aquí la voz de aquel que clama en el desierto. Y sabemos que esta escritura se cumplió en el profeta Juan el Bautista, y a él le preguntaron: dinos pues quién eres. ¿Eres acaso el Cristo? No. ¿Eres Elías de Malaquías 4:5? No. Entonces dinos, identifícate, dinos quién eres. Bueno, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Bueno, la misma cosa que pasó hace 2000 años es lo mismo que se tiene que repetir en nuestros días. Porque la Biblia nos profetiza que antes de que venga el 6º sello, el día grande y terrible de Jehová, el Señor visitaría la tierra a través del ministerio de Elías. Ahora, cuando miramos nosotros el 7º sello, encontramos que el hermano Branham dice que la única persona que le puede dar forma a esta profecía de Malaquías 4:5, de Lucas 17:30, de Mateo 17:11, de Hechos 3:20, la única persona que puede dar forma a esto es Elías. El hermano Branham dice que es el espíritu de Elías, y el hermano Branham dice que el espíritu de Elías es el espíritu de Cristo. O sea, que cuando ponemos en la pirámide de la estatura de un varón perfecto Elías, lo que en realidad estamos poniendo es el espíritu de Cristo, y el espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre el 6º y 7º sello? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede en ese intervalo? ¿Qué sucede en esa brecha? ¿Qué es lo que está pasando en la tierra cuando esto
está aconteciendo. Dice, Dios está sellando y está llamando a Israel. Ahora, Israel ha sido reconocida como una nación a partir del año 46, luego el 47 y luego el 48, cuando estuvo totalmente reconocida ya por las Naciones Unidas. Sin embargo, esto no significa que Dios la haya reconocido como una nación, pero Dios llamará a Israel y Dios convertirá a Israel. ¿Y cómo es que Dios hará esto? Bueno, la única manera que un judío reciba algo es a través de sus profetas. No existe otra manera. La manera de Dios para lidiar con la gente es a través de los profetas. Amós 3:7 nos dice, porque no hará nada el Señor Jehová aquí en la tierra sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. La primera vez que me relacioné con este texto de la Biblia tenía escasos 12 años. Sin embargo, desde el 78 al 79, mi madre se tomó el tiempo para educarnos con la Biblia. Qué importante es educarnos con las Sagradas Escrituras. De tal manera que cuando el año 1980 alguien nos citó Amós 3:7, cuando nos citaron Apocalipsis 10:7, Malaquías 4:5, Mateo 17:11 y Lucas 17:30, nosotros ya estábamos entrenados en la palabra. Nos habíamos relacionado con ella. Nos habíamos familiarizado. La palabra del Señor de alguna manera se había hecho parte de nosotros. Y cuando llegó el mensaje, simplemente cayó como el anillo al dedo. Amen. Nuestros hermanos, y digo nuestros hermanos con mucho respeto, testigos de Jehová, afirman que los 144,000 son la novia sobrenatural de Cristo. Bueno, nosotros somos respetuosos y hemos sido educados para respetarlo. Hemos aprendido que mi derecho, nuestro derecho, termina donde empieza el derecho del otro o el derecho de los demás. Respetar el derecho del otro es la paz de los pueblos. Eso dijo un grande mexicano. Muy bien. Nuestros hermanos testigos de Jehová sostienen que lo que sucede entre el sexto y séptimo sello es el llamado de la novia sobrenatural de Cristo. Nosotros sabemos que esto no es así. Los 144,000 judíos no tienen nada que ver con el pueblo gentil, por una sencilla razón: que para que esto acontezca, para que esto suceda, la novia tuvo que dejar la tierra. El intervalo entre el sexto y séptimo sello es el llamamiento, es el sellamiento de los 144,000 judíos. Ellos, los 144,000 judíos, son llamados por Dios en el periodo de la grande tribulación. Recuerden que la grande tribulación dura tiempos, mitad de tiempo, 3 años y medio, 1260 días. Ahora, para que esto suceda, para que la tribulación acontezca, para que el llamamiento de los 144,000 judíos suceda, la novia ya tuvo que abandonar la tierra. Nos hemos referido muchas veces al hecho de que Dios respeta la sangre. Si hay algo que puede aplacar la ira de Dios, es la sangre. Y no estamos hablando la sangre de machos cabríos, ahora estamos hablando de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estamos hablando de la sangre de Cristo. No estamos hablando de una iglesia,
No estamos hablando de una confraternidad de iglesias, no estamos hablando de un grupo ministerial, no estamos hablando de una obra evangelística, no, estamos hablando de la sangre de Cristo. Ahora, la sangre de Cristo, bíblicamente, es la propia vida de Dios. Entonces, si hay algo que Dios respeta, es la sangre. Porque la sangre habla y la sangre predica. ¿Qué es lo que predica la sangre? ¿Y dónde está la sangre? En el trono de mediación, en el trono de intercesión. ¿Y qué dice la sangre? La sangre dice: yo derramé mi sangre preciosa por ellos, me pertenecen, son mis súbditos. Amén, hermanos. Entonces, los juicios de Dios no pueden caer a la tierra por una sencilla razón. Y esta sencilla razón y poderosa razón es la presencia de su novia. Bueno, la novia. Todos nosotros nos hemos familiarizado con esta frase. Salomón escribió de ella y dijo: 1000 son las concubinas, pero una es la paloma mía. De entre todas las iglesias, Dios va a rescatar solo una paloma, solo una novia. Ahora, ¿quiénes son la iglesia? La propia palabra iglesia significa los salidos fuera, los llamados fuera. El libro de Apocalipsis nos dice: salid, pueblo mío, de en medio de ella, y no seáis partícipes de sus fornicaciones. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Los que han salido de en medio de ella. Ahora, cuando habla de ella, está hablando de una mujer. Y cuando está hablando de una mujer, está hablando de una iglesia. Entonces, puedo decir sin temor que Dios está sacando su novia de las iglesias. Ahora, no las está sacando para crear un conflicto. No, es que la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por los llamados, universalmente hablando. La iglesia que presido, la iglesia de la cual soy sirviente, es solamente una pequeña partícula del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. El cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo ha empezado a formarse desde el día de Pentecostés. Hasta nuestros días han transcurrido ya 2000 años. Durante estos 2000 años han transcurrido 7 edades. De estas 7 edades, en cada una de ellas, Dios sacó su pueblo, Dios sacó su iglesia, los llamados fuera. Pero de esa iglesia que Él sacó su novia. Como cuando compramos un pedazo de tela. Compramos un pedazo de tela para hacer un vestido, para hacer un traje. Y de ese pedazo de tela usamos una parte de la tela, porque aunque toda la tela vale, no toda la tela se usa. Entonces, de esta iglesia, de esta tela que Él llamó, Dios saca un pueblo selecto. Esta es la novia. Esta es la que se fue en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Esta es la que se va en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el mismo Señor, no otro, el mismo Señor, con aclamación, con alarido, con grito, con enseñanza, a través de un profeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ya está hablando de la voz resurrectiva. Y después, voz de trompeta, y la voz de trompeta es: sube acá. Amén, hermanos. Entonces, la iglesia gentil se va. Cuando se va, se inicia el periodo de la gran tribulación. Y cuando se inicia el periodo de la gran tribulación, los juicios de Dios empiezan a caer. ¿Y por qué empiezan a caer? Porque se abre el 6º sello. ¿Quién abre el 6º sello? 2 profetas, Moisés y Elías. Ellos saben cómo
complicar la naturaleza. Amén, hermanos. Entonces, durante estos 3 años y medio, el pueblo de Israel es llamado conforme a la profecía de Daniel. No son gentiles, es el pueblo judío. Daniel era judío, Daniel no era gentil, y Daniel estaba viendo a su pueblo, estaba viendo a su gente. Entonces, cuando hablamos del sexto sello, cuando el hermano Branham habla del sexto sello, él nos dice que Israel solo cree a sus profetas. Esta es la razón por la cual tantos movimientos religiosos y eclesiásticos han fracasado en su afán de convertir a Israel. Han fracasado totalmente, porque Israel solo cree a sus profetas. No hay otra manera de allegarse a Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. No existe para Israel la posibilidad de escuchar a otra persona que no sean sus profetas. Ahora, hablando de la edad gentil, nos damos cuenta que desde los días de la iglesia apostólica y primitiva, Dios no volvió a enviar a la tierra profetas. Bueno, sabemos que el profeta, el mensajero de la edad, era Pablo. Sin embargo, el profeta dice que desde la edad apostólica y primitiva, Dios no envió mensajeros. O sea, Ireneo no fue un profeta. Martín, Colombo, Lutero, Wesley no fueron profetas. Los pentecostales no fueron profetas. Si hubiera mandado un profeta, Dios hubiera ido en contra de su propia palabra, porque ya miramos en Apocalipsis 6, los 8 primeros versículos, los 4 seres vivientes, ¿no? El león, que era la palabra pura, la palabra profética. Y miramos al buey, el trabajo, la labor y el sacrificio. Miramos a la inteligencia y a la sabiduría humana. Miramos a Wesley, a Calvino, a Campbell. Miramos a los propios pentecostales. Más la Escritura nos promete que para el último tiempo Él enviaría el espíritu del águila. Y todos sabemos que esto es un profeta. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la razón por la cual Dios prometió para nuestros días enviarnos el espíritu de la profecía, el espíritu del águila. Ahora, el espíritu del águila es un profeta. ¿Cuándo Dios manda profetas a la tierra? Cuando nosotros miramos el transcurso de las edades de la iglesia del pueblo judío, nos damos cuenta que Dios enviaba profetas para regresar a su pueblo a la palabra. Porque ¿qué es un profeta sino la propia palabra de Dios? ¿Qué es un profeta si no es así dice el Señor? Dios piensa, el profeta capta el pensamiento y convierte el pensamiento de Dios en palabra cuando él vocea esa palabra. Por eso es que esa es la manera provista por Dios para lidiar con su pueblo. Y en el sexto sello, Dios empieza a lidiar con el pueblo gentil. ¿Cómo? A través de una nube, a través de la columna de fuego, a través del quíntuple ministerio, a través de Philip Cacú o el hermano William Soto Santiago. No. La manera en que Dios empieza a lidiar con el pueblo judío es a través de sus dos profetas. No vayan ustedes a pensar que el pueblo judío aceptará de la noche a la mañana a estos profetas. Naturalmente, ellos probarán si verdaderamente tienen el espíritu de la profecía, como eran los profetas en la antigüedad. Interpretaban sueños, veían visiones,
lanzaban profecías, tenían el espíritu del discernimiento. Ahora, cuando Jesús vino, ¿en el ministerio de qué vino? Vino en el ministerio del Hijo del Hombre. Sabemos que está el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Él no vino como el Hijo de Dios, Él vino como el Hijo del Hombre. Y como el Hijo del Hombre, Él era un profeta. Él es un profeta porque los profetas no mueren. Entonces Jesús vino como el Hijo del Hombre. Sin embargo, el pueblo judío no lo reconoció, porque Dios los había cegado a propósito. O sea, había detrás de todo un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que Él pueda llegar a nosotros, los perrillos. Jesús había en sus predicaciones prohibido que pasasen por territorio de los samaritanos. Como todos sabemos, los samaritanos entablaron un conflicto político-religioso con Israel. Cuando este conflicto religioso se desató, los samaritanos se quedaron solo con el Pentateuco. Levantaron su propio templo, tenían su propio monte, el monte Gerizim. Jesús, de un momento a otro, rompe su palabra porque había un propósito y va a tierra de samaritanos y se asienta al lado de un pozo. En horas de la tarde, cuando el sol rayaba y quemaba, y de repente se le aparece una samaritana. Los samaritanos son una mezcla que nace del cruce de judíos y gentiles. Ahora, los judíos menospreciaban a los samaritanos. Ser samaritano era pertenecer a la clase baja, a la clase despreciada. Sin embargo, dice el hermano Branham que la samaritana tenía mayor discernimiento que los escribas, los fariseos y que los propios doctores de la ley. Porque cuando ella empezó a entablar contacto con el Espíritu de Jesús y cuando Jesús entabló contacto con el Espíritu de ella, Jesús le dijo lo que nadie sabía. Jesús le dijo, ve, trae a tu marido, y ella respondió, no tengo. Y él le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Cuando Jesús le dijo esto a ella parece que entró en el túnel del tiempo. En su memoria, ella retrocedió a su niñez y recordó posible a su padre hablarle acerca del Mesías y decirle, nosotros reconoceremos al Mesías porque él tendrá la señal del profeta. ¿Y cuál será la señal del profeta? Que él conocerá los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ahora estaba parado delante de ella alguien que le estaba diciendo todo lo que nadie sabía. Y ella le dijo, me parece que eres el Mesías. Me parece que eres el profeta. Me parece que eres a quien tanto estamos esperando. Me parece que eres a quien tanto anunciaron las Escrituras. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios envía a sus profetas, los envía para regresar al pueblo a la palabra del Señor. Significa que el pueblo se desbocó, significa que el pueblo rompió filas, significa que el pueblo se perdió. Entonces Dios, en su infinita misericordia, envía su profeta para regresarlos a la palabra. Y para el pueblo judío envía la doble porción. Envía a Moisés y envía a Elías. ¿Para qué? Para hacerlos volver a la palabra.
Ellos, los profetas, tienen el poder de enderezar lo torcido, lo chueco y todo lo que fue dirigido incorrectamente. Los profetas tienen la tarea de hacer notar todo lo que fue pasado por alto. O sea, los profetas no se pierden ningún detalle, y a lo largo de las edades de la iglesia judía y gentil se pasaron muchas cosas por alto. Entonces los profetas hacen notar todo aquello que fue pasado por alto. Los profetas terminan lo que fue dejado a medias. Por eso Pablo dijo, en parte conocemos. O sea, lo que él estaba diciendo es que no conozco todo. Pero llegará el día en que todo se conozca. Pero no en nuestros días. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, predico solo lo que conozco, pero no lo conozco todo. Pero llegará el día en que todo lo que es en parte, todo lo que no ha sido terminado, todo lo que no ha sido concluido, todo lo que fue dicho a medias, todo lo que se predicó superficialmente, será quitado, porque vendrá un todo. Cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte, será quitado, todas las dudas. Todas las dudas concernientes a las 7 edades de la iglesia. Todas las dudas concernientes a Malaquías 4:5. Todas las dudas concernientes a Apocalipsis 10:7. Todas las dudas concernientes a Apocalipsis 13. Todas las dudas concernientes a Apocalipsis 6:1. Y vi un caballo blanco y un jinete que lo montaba. Todas esas dudas, las dudas de la ceguera de Israel, las dudas del bautismo bíblico, las dudas de la unidad de Dios, las dudas de la simiente de la serpiente, las dudas del misterio de la iniquidad, las dudas del misterio de la piedad. Todas esas dudas serán concluidas cuando venga lo perfecto. ¿Y cuándo vendrá lo perfecto? Mas en los días de la voz del 7º ángel, cuando él empiece a tocar la trompeta, a predicar el evangelio, a vocear la palabra, todos los misterios, todas esas cosas inconclusas, todos esos cabos sueltos, todas esas medias verdades, como dijo Manolito Reyes Calderón, todas esas medias verdades serán concluidas. Entonces ya no hay por qué caminar a tientas. Ya no. ¿Por qué caminar a tientas? ¿Por qué vamos a caminar a tientas si todo ha sido ya clarificado? Entonces todo lo que no se terminó, se termina ahora. Explíqueme eso, hermano Escabarrosi. Muy bien, vamos a explicarlo, y para explicarlo voy a tener que hablar acerca de la quinta edad. La quinta edad es Sardis. ¿Y cuál es el mensajero de la quinta edad? Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero no terminó el trabajo. ¿Por qué no lo terminó? Porque se organizaron. Porque él debía de caminar hacia el Pentecostés. Él debía de caminar hacia el Pentecostés. Pero se quedó en justificación. El justo por la fe vivirá. Y se organizaron. Hicieron una organización, un sistema religioso, una iglesia prominente, respaldada por el rey de Alemania. Amén. Amén. Entonces no terminó. Y Dios levantó otro hombre, otro grande reformador. Su nombre es John Wesley. Y él agarró la revelación de Lutero. Wesley nunca pisoteó el mensaje de Lutero. Wesley nunca atacó el ministerio luterano. Wesley recibió su conversión, su experiencia personal con Jesucristo cuando leyó el tratado escrito por Martín Lutero intitulado Carta a los Romanos. Cuando ese tratado, ese compendio de predicaciones
llegó a las manos de John Wesley, John Wesley recibió su conversión. Amen. Porque oveja no persigue oveja. Hallelujah. Trigo no persigue trigo. Oveja reconoce oveja, trigo reconoce trigo. Entonces, con esa luz del justo por la fe vivirá, otra luz recibió John Wesley, y esta luz era más poderosa, y era sí santidad. Nadie verá al Señor. Ahora Wesley pudo haber avanzado hacia la edad pentecostal, no faltaba nada, pero murió, y sus seguidores se organizaron, fundaron el movimiento metodista, las escuelas metodistas, las universidades metodistas, y todo se estancó. Vinieron los pentecostales, recogieron justificación, recogieron santificación, predicaron restauración de dones, pero allí se estancaron. Ellos debieron continuar. Entonces, todo lo que no se terminó, con este mensajero se termina. ¿Qué sucede con este mensajero? ¿Qué es lo que ha sucedido con todos los hombres que Dios ha enviado a la tierra? Vamos a tomar solo a un profeta como ejemplo, para más o menos darnos cuenta qué es lo que sucede cuando Dios envía un mensajero a la tierra. Y vamos a tocar al profeta de profetas. Como dijo el hermano Branham, vamos a hablar del Dios de los profetas. Bueno, ¿quién es el Dios de los profetas? El Dios de los profetas es Jesucristo. Jesucristo es el pastor de pastores, es el Rey de reyes, es el Señor de señores. ¿Hay reyes? Sí. Sí, hay reyes. ¿Hay señores? Sí. ¿Hay señores? ¿Hay dioses? Sí. Porque Dios está en medio de los dioses, en la congregación de los dioses está. Salmos. Entonces, Él es el Dios de los profetas. O sea, los profetas tienen un Dios. ¿Y quién es el Dios de los profetas? Otro profeta. ¿Y quién es este profeta? Dios mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué sucedió cuando Jesús llegó a la escena? Vino tan humildemente que no fue reconocido por su pueblo. Se le pasó por alto a todos. ¿Qué más sucedió? Vino a predicar en contra de los dogmas, en contra de los credos, en contra de las tradiciones, y con esto fue totalmente rechazado. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es el modelo de todo profeta. Aunque el hermano Branham dice que el modelo para todo mensajero es Pablo. Sin embargo, Jesús es el modelo de modelos, porque Pablo dijo: síganme a mí porque yo sigo a Cristo. Sean imitadores de mí, o hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hace. Hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que Cristo hace. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Regresarlos a la palabra. ¿Qué hizo Cristo? Traer la pura y verdadera palabra del Señor. Sin embargo, fue totalmente rechazado. Para este tiempo, Dios ha prometido el espíritu de Elías. Lo podemos mirar claramente. Aún regalé, no voy a decir que fue un error, pero regalé una Biblia católica hace muchos años. El título de esta Biblia, si no mal recuerdo, era la Biblia de Jerusalén. Bueno, esta Biblia contiene algunos libros apócrifos. Entre esos libros apócrifos se encuentran Judith, Tobías, Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría. Bueno, leí esos libros, me gustan esos libros, pero no han sido considerados en el canon original, porque no cuadran en su exactitud con la palabra del Señor.
Pero cuando miré Malaquías 4:5, quería saber cómo toma la Iglesia Católica Malaquías 4:5 y miré el comentario que hay, la referencia que hay en Malaquías 4:5, y allí decía, según esta escritura, se profetiza que antes que el mundo termine bajo los juicios de Dios, Dios enviará un profeta a la tierra. Biblia católica. Entonces se promete que antes de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, Dios enviaría el espíritu de Elías. Ahora, el hermano Branham dice que el espíritu de Elías es el espíritu de Cristo. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, Él vino en su plenitud, no en porción como nosotros, sino en su plenitud. Y cuando Él vino a la tierra en su plenitud, Él fue no un profeta, Él fue el profeta. Pero no solo eso, fue el profeta de los profetas. No solo eso, Él fue el Dios de los profetas. Y cuando vino a la tierra no lo reconoció, la tierra no lo recibió. Dice la Escritura que lo odiaron. Y el odio que tuvieron en contra de Él fue tan grande que lo llevó a la propia muerte. Cuando Jesús estaba en la tierra, habían también algunos adivinos, algunos falsos profetas, porque cuando llega lo verdadero, llega también lo falso. Si mañana el Banco Central de Reserva del Perú emitiera un nuevo billete, por ejemplo, de 40 soles, escuchen mi voz. A los días ya estarían circulando los billetes falsos. Entonces lo falso es una señal de que lo verdadero está por allí, porque la palabra falso significa imitación de lo verdadero. ¿Cómo puede haber un falso si no hay un verdadero? Ahora, la Biblia dice que vendrán falsos profetas y de eso se agarran muchas religiones. Bueno, la Biblia no miente, vendrán falsos profetas, pero el mismo hecho de que vengan falsos profetas significa de que vendrán los verdaderos, porque falso significa solo imitación de lo verdadero. Entonces Dios odia a los falsos profetas. Bueno, me puse a pensar en esto y ya estoy, creo, terminando. Me puse a pensar, ¿dónde están esos falsos profetas? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se esconden esos falsos profetas? Y esto cobra para mí importancia con lo que el hermano Branham dice, que un profeta es un predicador. ¿Dónde están los falsos profetas? Detrás de los púlpitos. Ahora, es muy fácil para mí y para los predicadores de Malaquías 4:5 decir que los falsos profetas están en las denominaciones bautistas, presbiterianas, católicas, anglicanas, luteranas, wesleyanas, calvinistas o más. Qué fácil, qué difícil es, cómo se nos atraganta aquí en la garganta decir que los falsos cristos y falsos profetas están detrás de los púlpitos de las llamadas iglesias de Malaquías 4:5. Lo digo sin temor, pero sí con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha consideración, sabiendo que me dirijo a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos falsos profetas son solamente adivinos. El hermano Branham dice que es una abominación adivinar. ¿Cuántos adivinos tenemos en los púlpitos? ¿Cuántos tenemos que hacen cuadros y nos dicen, aquí llega, aquí llega? No, aquí llega. Recuerdo cuando estaban eligiendo a su presidente en los Estados Unidos, hace 4 años. Recuerdo que estaba compitiendo Hillary Clinton en contra de Donald Trump. Eran los dos candidatos y todo apuntaba a que Hillary Clinton iba a ganar. Yo vi
a muchos de mis hermanos, predicadores del mensaje y del evangelio, afirmar que Hillary Clinton era el cumplimiento de la profecía que un día una mujer estaría al frente. Entonces, como son mis amigos y me dieron la confianza, yo les escribí en privado y les dije: nunca firmes algo que no puedas sostener. ¿Y cómo quedó esa adivinanza? ¿Cómo quedó esa profecía? Porque no fue una predicción. Una cosa es una predicción, otra cosa es una profecía. Cuando decimos algo del púlpito, es una profecía. Pero cuando decimos: hermanos, este soy yo, esto es lo que pienso, no necesariamente la palabra del Señor, puede pasar, esa es otra cosa. Pero cuando afirmamos desde el púlpito algo y no se cumple, eso nos hace adivinos. Eso nos hace falsos profetas. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga misericordia de Jorge Escabarrosi. Los adivinos, dice el hermano Bana, son la imitación del profeta y son una blasfemia ante Dios. Ahora, no estamos hablando de que no hayan pequeños profetas, claro que los hay. En la primera edad, Pablo era el profeta, pero había un profeta, Ágabo, ahí estaba. Era un pequeño profeta, tenía en él el espíritu de la profecía, pero estamos hablando del espíritu de la adivinanza. Pero vamos a regresar al tema que nos concierne. ¿Por qué tocaste esto, hermano Escabarrosi? Porque el hermano Bana lo toca y yo no quiero pasar por alto. Si usted quiere mirarlo, está a partir del párrafo 92 del séptimo sello. Volviéndonos a Apocalipsis 7, o al intervalo entre el sexto y séptimo sello, conforme al libro de Daniel, estos son los 144,000 judíos. Conforme al libro de Daniel, Israel creerá. Israel tiene que creer. Hasta hoy no cree, pero creerá. ¿Por qué no cree? Porque la dispensación del pueblo gentil aún no ha terminado, pero terminará y ellos creerán. Bueno, ¿a quién creerán? Nuestro amado hermano William Soto Santiago decía que él tenía la señal del profeta y en él estaba el espíritu de Moisés y Elías. Bueno, nada más jalado de los cabellos. Es imposible de aceptar eso como una verdad, porque contraviene la Biblia y contraviene lo que enseñó William Marion Branham, el absoluto, o como dicen los seguidores de Felipe Cacú, el padre de la edad. Bueno, ¿a quién van a creer ellos? No van a creer a un pastor, no van a creer a un evangelista, no van a creer a un movimiento religioso, no van a creer a una logia, no, ellos van a creer, ¿pero a quién? A su profeta. Solo que ahora no viene solo un profeta, vienen dos profetas y serán vindicados. Y una vez que sean vindicados, ¿y cuándo uno es vindicado? A ver, ¿qué es una vindicación? ¿Qué es una vindicación? Una vindicación es cuando Dios respalda lo que ellos hablan. Vamos a poner un ejemplo. Solo a mi voz caerá rocío del cielo. Y de repente a la media hora cae agua. Hay que apedrearlo. Es un falso predicador. Es un falso profeta. Es un adivino. Pero ellos van a ver la vindicación. Moisés convertirá las aguas en sangre así. Moisés traerá ranas, traerá moscas. Moisés hará que llueva granizo del cielo y se convierta en fuego en la tierra. Ellos verán. Y después Elías le hablará al sol, le hablará a la luna. Le dirá a los cielos: no vas a soltar rocío, no caerá una gota de agua mientras yo esté en la tierra, mientras suene mi voz aquí en la tierra, mientras yo esté predicando, no sucederá nada. Entonces el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre y las estrellas
caerán del cielo. ¿Qué es? ¿Qué es? El clima. Cambio climático. ¿Y quiénes tienen el poder sobre el clima? Estos dos profetas. Ellos saben cómo hacerlo. Moisés fue preparadísimo para eso. Elías, 1260 días, tuvo a la tierra sin agua. Él sabe cómo hacerlo. Esta es la razón, decimos una vez más, por la cual tantos predicadores han fracasado en su intento de evangelizar a Israel. Ahora, el hermano Branham estaba a punto de ir, porque él tenía la señal del profeta. Él tiene, los profetas de Dios no mueren, él tiene la señal del profeta. Amen. Él iba a ir, ya habían algunas escuelas, algunas universidades, algunas organizaciones que lo estaban esperando, y cuando faltaba un par de horas, el ángel del Señor le habló y le dijo: todavía no es tiempo, será más tarde, ahora no. Y él tuvo que desviar su vuelo al Cairo. Él tuvo que desviar su vuelo a otro lugar de la tierra. Amén, hermanos. Los profetas toman la palabra del Señor y regresan a los hijos de Dios a la palabra original. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Israel será convertida toda. ¿Cómo será convertida? A la manera provista por Dios para lidiar con su pueblo. Con Israel lidia como pueblo, con los gentiles individualmente. ¿Y cómo lidia Dios con su pueblo? A través de sus profetas. Y a esta Israel futuro le llegarán dos profetas. Estos dos profetas serán perfectamente vindicados por la señal del profeta. A estos dos profetas Israel prestará oído. Israel oirá. A estos dos profetas los 144,000 judíos seguirán. Estos 144,000 son llamados durante los últimos 3 años y medio, en medio de la semana 70 de Daniel y en medio de la grande tribulación. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por los privilegios, por tu bondad, por tu amor. Te doy las gracias, Señor, por habernos permitido sobreponernos. Se cayó, Señor, el internet. Sabemos que el diablo sabe hacer su trabajo, su labor, pero sabemos, Señor, que tú estás presente en toda circunstancia. Te ruego, te suplico, te imploro que tengas misericordia de mí, misericordia de mis hermanos. Te ruego, te suplico, te imploro que tu mano poderosa no nos deje, que tu mano poderosa esté con nosotros en toda circunstancia. Bendito Señor, Creador del cielo y de la tierra, a ti me inclino, a ti inclino mi cuerpo, a ti levanto mis manos, a ti entrego esta plegaria, esta petición. Te ruego por tus hijos alrededor del mundo, te ruego por los que lloran, por los que sufren, te ruego por los que están en confusión, te ruego, Señor, por mis hermanos y hermanas. Ayúdanos, ayúdame. Ten piedad de nosotros. Esta es mi petición, este es mi gemir, este es mi clamor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, Dios nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Si Dios así lo permite, el día de mañana nos volveremos a encontrar. Ruego que disculpen, por favor, la interrupción de la transmisión, más estoy contento porque sé que todo está bajo su control, aún percances como este. Shalom Adonai. Dios les bendiga. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Siempre
tan solo quieres ver. Pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Reconociendo que tu palabra nos has dado fe en esta mañana, la fe ya está dentro de nosotros y venimos a agradecerte por las oraciones contestadas, por los milagros y sanidades que tú estás haciendo. Gracias, Señor, eres el mismo de ayer y por los siglos. Así como has contestado las oraciones de tus santos, te ruego que ahora, Señor, honres cada mano levantada detrás de las pantallas, no importa el lugar, Señor, una mano creyente que está confiando en ti, Señor, que suba su oración junto a nosotros como un incienso ante tu presencia, Señor, suplicándote, rogándote que nos ayudes, ya sea en la salud, ya sea en la economía o ya sea en los problemas. Ayuda a tu pueblo, Señor, a ti te lo rogamos, a ti te lo pedimos, asimismo trayendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos en acciones de gracias, porque tú sigues actuando en tus hijos. En el nombre bendito del Señor Jesucristo, te lo agradecemos y pedimos. Amén. Me dio la vida cuando yo estaba muerto,
ser, he cambiado de muerte a vida. Nada mejor me pudo suceder, tan grande como eso, de conocer a Dios, rico en misericordia. Me dio la vida, cuando yo estaba muerto, vivificó mi ser, me cambió de muerte a vida. Nada mejor me pudo suceder, tan grande como eso, de conocer al Dios rico en misericordia. Aleluya. Eres Dios rico en misericordia. Justificó mi ser, después santificólo. Ninguna obra buena pude hacer para yo merecerlo. Todo lo hizo el Dios rico en misericordia. Señor, ¿cómo no agradecerte si tú eres en todo? Tú eres sobrando en todo, Señor. Nosotros solo somos tus instrumentos. Gracias, oh Dios rico en misericordia, por hacerte presente en la vida de mis hermanos y en sus familias. Ten misericordia, Padre, de aquellos que se han alejado de ti. Ten misericordia de aquellos que todavía no escuchan tu palabra. Permite que este sermón llegue al corazón predestinado, Señor, al que esté en tinieblas. Reciba la luz, Señor, que hoy has impartido a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te rogamos y pedimos. Amén, Señor Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Están cordialmente invitados al primer servicio de cintas del 2021. Dios les bendiga, no se olviden de guardar su distancia cuando salgan, una distancia prudente, lavarse las manos cuando regresen a su hogar, colocarse su tapaboca, pero sobre todo tener fe en nuestro poderoso Señor Jesucristo. Shalom. Paz de